Mis queridos hermanos, saludos para ustedes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y por compartir. Hay una acusación que le hacen al Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Que Él cambió los 10 mandamientos, cambió la ley. Esto viene principalmente del catolicismo, pero se traslada también a los protestantes. Yo siempre digo protestantes entre comillas. Escuchen este corto video de Luis Toro, en representación del catolicismo, pero también en representación de los protestantes que tienen la misma idea. Porque los protestantes quizás no dicen que el Señor los cambió en cuanto a cómo lo hizo el catolicismo, pero dicen que el Señor los abolió, que es un asunto igual. Los católicos los cambian porque si usted mira, compara Éxodo 20 o Deuteronomio 5 con los mandamientos que aparecen en el catecismo católico, van a encontrar que están totalmente cambiados, totalmente cambiados. Quitaron el segundo, que es el que habla de las imágenes, movieron el cuarto, lo bajan para el tercero, pero ya no es acuérdate del día de reposo del sábado, sino santificar las fiestas. Como quitan uno, bajan otro, ahí ya tienen 9. Entonces, ¿qué hicieron para suplir ese faltante y dejar 10? Dividieron el 10º mandamiento. Dividieron el 10º. El 10º dice, no codiciarás. En el catecismo dice, no tendrás pensamientos impuros, refiriéndose al asunto de codiciar la mujer o el esposo del prójimo, en el caso de la mujer. Entonces es interesante esto, mis hermanos, porque fíjense ustedes que cuando usted compara eso, y hay un detalle aquí, cuando usted mira en el catecismo, en el encabezamiento de los 10 mandamientos aparece Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Pero lo que sigue ahí ya es totalmente cambiado. Entonces, quien cambió la ley, ya debemos decirlo, es el catolicismo, y quien la abolió son los evangélicos, porque ya no hay ley para ellos. Escuchen este video de Luis Toro. Entonces dicen los evangélicos, los adventistas, ¿por qué ustedes los católicos tienen eso? Si eso no lo dice la Biblia. ¿Y por qué ustedes cambian los mandamientos? Se lo voy a tratar de explicar. No fue la Iglesia Católica quien cambió los mandamientos, fue Cristo Jesús quien cambió los mandamientos. ¿Notan ustedes? Asegura Luis Toro que fue el Señor Jesucristo el que los cambió. Miren, mis hermanos queridos, fue profetizado. Yo tengo un texto aquí en la Biblia que quiero compartirles, porque fue profetizado que habría un poder que cambiaría los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién cambiaría los tiempos y la ley? Cuando nos referimos a los tiempos proféticos, algunos toman también esos tiempos como el traslado del día de reposo para el domingo en lugar del sábado. Trasladaron ese tiempo sagrado para otro día que no es sagrado porque es un día instituido por el hombre. Dice aquí el cuerno pequeño. Usted mira el contexto de Daniel 7. Daniel capítulo 7, versículo 8 nos habla de ese poder que surgió de la cuarta bestia, un cuerno pequeño que surge de entre los demás cuernos, los otros 10 cuernos. Este mismo es el que está en Daniel 8, versículo 9, el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es un poder político religioso que está en el mundo, que opera ya en el mundo desde hace muchos años. Ahora, yo voy a decirles esto. El cuerno pequeño, el rey del norte de Daniel 11, el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses 2, el anticristo del que habla el apóstol Juan en sus cartas, la bestia de Apocalipsis 13, la ramera de Apocalipsis 17, es el mismo poder. Ese poder, que no es otro que el catolicismo romano, es el que ha cambiado los tiempos y la ley. Por lo tanto, es una blasfemia que
adjudiquen a Jesucristo lo que estaba ya profetizado para un poder corrupto, un poder que invadiría el mundo de doctrinas falsas, que perseguiría a los santos. Fíjense ustedes, yo pensaría, tal vez, posiblemente, en el caso de Luis Toro, él no sabe esa profecía de Daniel 7:25. Supondría uno. Pero por supuesto esta gente han pasado en seminarios estudiando, todo eso lo han estudiado, ellos saben, solo que se hacen los de la vista gorda. Yo repito, es una blasfemia que le adjudiquen al Señor Jesucristo lo que ha hecho un poder perseguidor en el mundo. Cambiar, adulterar la ley, hacer que se acomode a sus enseñanzas, a sus dogmas. Ahora, mis hermanos, quiero tomar una palabra que hay en Daniel 7:25 y es la palabra hablaría contra el Altísimo. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué palabras contra el Altísimo? Recuerden, en Apocalipsis 17, la mujer que es una iglesia, una falsa iglesia, tiene una copa. Dice, en Apocalipsis está llena de vino. Ese vino son falsas doctrinas. Y son las mismas palabras que dice Daniel 7:25 que hablaría contra el Altísimo. Quitaría el continuo, sustituiría a Cristo como el que perdona, a Cristo como el que intercede, por santos que interceden, por el marianismo, por la Virgen María como quien intercede. Entraría la confesión de los pecados a un hombre, en el caso de la confesión a un cura católico. El domingo como día de reposo, el estado de los muertos, la falsa transustanciación o lo que conocemos como la misa y el sacrificio que en cada misa se hace del Señor Jesús, el vino y el pan como sangre literal de Cristo y cuerpo de Cristo. Y larga es la lista de falsas doctrinas del catolicismo, muchas de ellas adoptadas por el protestantismo. El domingo es católico, lo aceptan los protestantes. El estado de los muertos, que es un negocio redondo del catolicismo, lo aceptan los protestantes, que no se mueren, que inmediatamente mueren, van para el cielo y toda esa idea en cuanto a no morirás. Y es interesante, por ejemplo, reafirmar que un poquito los pentecostales, que a veces no son consecuentes. Los pentecostales unicitarios dicen que el bautismo trinitario que conocemos, de Mateo 28, 19 y 20, 28, 18 al 20, dice que el bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los pentecostales aseguran de que eso fue introducido por el catolicismo, que fue la Iglesia Católica la que introdujo ese texto, que ese texto fue manipulado para así mostrar y probar que había que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto, eso no es cierto. Hay pruebas de que antes de que existiera el catolicismo se bautizaba con esa fórmula, la fórmula bautismal de Mateo 28, 18 al 20. Lo que yo quiero referirme con el caso de estos hermanos pentecostales es que harían de ser más consecuentes, porque ellos aceptan el domingo como un día de adorar, de reunirse, aceptan que no se mueren, que hay un alma inmortal. ¿Y por qué rechazan una cosa pero aceptan la otra? Si critican al catolicismo por el bautismo trinitario, deberían también criticar al catolicismo por el falso domingo y por la introducción del estado de los muertos o de un alma inmortal. Es interesante todo esto, mis hermanos, porque yo debo repetir aquí, para todos ustedes, a acusar como lo hace Luis Toro, de que el Señor Jesucristo cambió los mandamientos, cambió la ley de Dios, es entonces asegurar que Jesucristo es el cuerno pequeño, el hombre de pecado o el anticristo. Cuando esto se está cumpliendo precisamente con ellos, que son los que han cambiado la ley de Dios, con los evangélicos que la han abolido, porque para ellos ya no hay ley. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a interiorizar todas estas cosas, a tenerlas en nuestro corazón.
la ley de Dios como una bendición para la humanidad, no como unas normas de esclavitud, al contrario, unas normas, unos mandamientos que traen libertad. Jesucristo no los cambió. No penséis que he venido para abolir o para cambiar. Jamás ni una tilde ni una jota. Y Cristo lo dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra. En otras palabras, esa ley es eterna. Que Dios te bendiga, mi deseo, y gracias, te repito, por compartir estos mensajes.